hablar de un poco de las estrategias que yo trabajo en un hospital de tercer nivel en el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México, y un poquito de transmitir las experiencias de qué acciones hemos implementado para abatir la mortalidad materna en general, pero abatir la mortalidad materna por hemorragia en específico. Y bueno, no voy a tener muchos detalles, esto ya se ha hablado previamente por el doctor Bremen y el doctor Ortiz, pero sí es importante saber y recalcar que el tema de mortalidad materna debe seguir siendo tocado en estos foros académicos por la relevancia que impacta. Imagínense nada más que cada 2 minutos en el mundo muere una mujer por enfermedades o complicaciones asociadas al embarazo. Entonces, desde el momento en que acabo de hacer mi presentación, pues ya hubo el fallecimiento de una mujer. Y bueno, darnos cuenta que nos hemos ido quedando atrasados. Primero se les llamó los Objetivos del Desarrollo del Milenio 2000 a 2015, ahora están los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030, y desafortunadamente, a pesar de todas las estrategias que se han llevado a cabo en nuestros países y donde hay que reconocer que ha habido un esfuerzo y logros muy importantes, no hemos conseguido llegar a esas metas, ¿no? Y lo decía muy bien el doctor Bremen, lo decía también el doctor Ortiz, hacer medicina sin recursos, pues es demagogia, ¿no? O sea, se requieren de millones y de millones de inversión para que esto pueda empezar a dar resultados. Y aquí estamos, Latinoamérica, ¿verdad? Que no estamos en las mejores tasas o en las mejores razones de muertes maternas a nivel mundial, pero tampoco estamos como el África subsahariana o como Oceanía, y estamos en esa vía de lograr llevar nuestras tasas de mortalidad materna a las que tienen los países desarrollados. Vean aquí a nivel global la tasa de mortalidad materna, 152 por 100,000 nacidos vivos. En Latinoamérica, 88. En Estados Unidos, a pesar de que es un país superdesarrollado, tiene muchos problemas con el tipo de seguro médico que tienes o el seguro médico que no tienes, o incluso las diferencias raciales, ¿no? Los caucásicos y los negros y los latinos no se mueren por igual. Sin embargo, no han logrado bajar sus tasas de mortalidad materna al nivel que tienen, por ejemplo, países como el Reino Unido, que tienen una tasa de 5 por 100,000. O sea, prácticamente una mujer que lleva control prenatal y seguimiento de su embarazo en el Reino Unido, pues no se muere. Y bueno, nuestra situación en México, ha habido, comentábamos, grandes esfuerzos a nivel nacional para abatir la mortalidad materna. Decían mucho talleres y cursos y capacitaciones, y se ha logrado disminuir la mortalidad materna. Sin embargo, no estamos tampoco en las cifras que deseáramos. A nivel de República Dominicana, ¿verdad? Esta es la cifra que estima la Fundación Gates, de 111 por 100,000 nacidos vivos, que es alta, sobre todo considerando que la población no es muy alta, y que todos los países latinoamericanos estamos pasando por la misma situación. ¿Por qué hemorragia obstétrica? Bueno, a nivel mundial, independientemente si el país es desarrollado o no es desarrollado, a nivel mundial el 25%, la cuarta parte de las muertes maternas son por hemorragia. De manera que podemos incidir en otras causas, tratar más adecuadamente el lupus eritomatoso sistémico y la cardiópata embarazada, etcétera. Por ejemplo, hospitales que somos de tercer nivel, vemos esta patología y son las pacientes que más se nos mueren, las cardiópatas, las lúpicas, las nefrópatas. Sin embargo, la mortalidad por hemorragia sigue siendo la causa número 1 y es una causa importante a atacar. Hablando un poquito de nuestro país, es la cuarta causa de muertes maternas en edad reproductiva, y 3 mujeres mueren diariamente en México por complicaciones asociadas al embarazo. A veces 3, a veces 2. Ahorita vamos a ver el impacto también que tuvo el COVID en nuestro país. Creo que no es un secreto. México fue uno de los países que manejó el COVID peor. No hubo una estrategia adecuada. La llegada de las vacunas fue tardía. La implementación de que la mujer embarazada era una población de riesgo y que necesitaba ser
incluida junto con los ancianos y junto con los diabéticos y junto con los hipertensos, la población embarazada era prioritaria en la vacunación. Nos tardamos mucho en llegar a esa conclusión hasta que empezaron a morir las mujeres, y vean aquí las consecuencias. Para 2019 teníamos 685 muertes anuales. En 2020 y 2021 hubo más de 1,000 mujeres. Lo que habíamos logrado revertir en 10 años, llegamos a niveles de muertes de los años 2012, o sea, retrocedimos 10 años con el COVID-19. Y vean aquí el comparativo. En 2019 las mujeres se morían por hemorragia obstétrica, el 20%, era la primera causa de muerte en esa época, y en el 2021, COVID-19, si sumamos aquí 42 más 2 puntos, prácticamente no la mitad, pero casi la mitad de las muertes maternas que ocurrieron en México fue por COVID-19, y esto, les digo, fue un retraso en ver cómo venía la ola, cómo venía la magnitud del problema, y empezar a hacer la vacunación fue lo que tuvo impacto, pero fue un impacto o una estrategia de instalación muy tardía. Afortunadamente, para 2022 ya cerramos la semana 52 con cifras muy similares o incluso menores ya a las de 2019, ya pasó la pandemia y estamos retomando nuevamente. Ahorita históricamente terminamos el año con una tasa de mortalidad materna de 30 por 100,000 nacidos vivos, y esto nos da mucho orgullo porque se ve que los esfuerzos están dando frutos. Pero hemorragia obstétrica sigue siendo la primera causa de muerte materna, 17.4% de esas muertes. Y también comentaba el doctor Bremen, a la hora de que se codifica la muerte materna no se codifica bien. Muchas veces cuando se hacen los certificados de defunción no se incluyen detalles como por ejemplo aquí, si bien es cierto ese 17.4% fueron hemorragias obstétricas, vean aquí 46% fueron abortos. ¿Cuántos de estos abortos fueron por aborto séptico? ¿Cuántos fueron abortos donde hubo hemorragia? De manera que quizás la hemorragia contribuye con más muertes que las que están incluidas en esta gráfica. Vean aquí trastornos placentarios. Yo quiero pensar que estos trastornos placentarios fueron placentas secretas y que quedaron codificadas como trastornos placentarios, pero que al final de cuentas estas mujeres murieron por hemorragia. Y el trauma obstétrico, pues me imagino que también si fue un forceps, cuando hubo un desgarro, donde hubo una situación así, pues también contribuyó con una muerte por una hemorragia y no está codificado adecuadamente este indicador. Centrándonos en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital de tercer nivel y que tiene una mortalidad materna muy alta, más alta que la que tiene todo el país, porque obviamente es un hospital que atiende pocos nacimientos, pero atiende pacientes muy graves. Entonces, nosotros hemos tratado de ver qué estrategias hacer para reducir estas muertes maternas. Y bueno, una cosa que me llena de orgullo es que en 30 años del hospital, en estos últimos 10 años de gestión de nuestro director general, el doctor Arturo Cardona, hemos logrado históricamente lo que nunca habíamos logrado. En el año 2015, en el año 2017 y en el año 2020 tuvimos una tasa de muerte materna de cero muertes maternas. Para un hospital que ve muchas pacientes, como les decía, con patología grave, es un logro importante. Lo que va de este año 2023 también tenemos una tasa de muerte materna de 0. Y vean aquí cómo en este comparativo de 13 años, de 1995 a 2008 contra 2009 a 2022, hemos reducido prácticamente la muerte materna por año a la mitad. Y cuando hacemos el análisis de las muertes maternas en estos periodos de 13 años, seguimos viendo, a pesar de todos estos logros y este abatimiento de la muerte materna, que el 25% de las mujeres hoy en día en este periodo se mueren por hemorragia, y comparativamente con este periodo que eran 25% por hemorragia. La única diferencia es que en este periodo murieron 17 mujeres y en este periodo murieron 8 mujeres, y que ahora, desde el año 2012 al 2022, o sea, en un periodo de 10 años, solamente hemos tenido 2 muertes maternas por hemorragia. ¿Por qué se mueren las pacientes? Prácticamente la mitad por causas directas y por causas indirectas en el Instituto Nacional de Perinatología. Las muertes ocurren casi siempre después del nacimiento, pero hay un porcentaje nada despreciable de mujeres que mueren
mueren antes de que nazca su bebé. El lugar de la defunción, obviamente por la gravedad de las pacientes, pues es en la unidad de cuidados intensivos en el 86%, aunque algunas de ellas no logran salir del quirófano, ¿verdad? Fallecen en el quirófano. Analizamos hasta por turno laboral y vean cómo el turno nocturno tiene una mayor incidencia de muertes maternas, y ustedes lo saben, son turnos más desprotegidos, donde hay menos personal, donde hay menos recursos, donde a veces no fue a trabajar el del banco de sangre, donde a veces no fue el del laboratorio, y vean cómo la mayor cantidad de muertes maternas se dio en el turno laboral nocturno de nuestro hospital. Por día de la semana no fue específico, pero sí se cargaron muchas muertes maternas en sábados y domingos, en fines de semana. Y obviamente la vía de nacimiento, también lo comentaban el día de ayer, tenemos que hacer algo para tratar de abatir las tasas de cesárea. Estamos teniendo muchos nacimientos por cesárea, muchas indicadas obviamente por patologías maternas o situaciones obstétricas que lo ameritan, pero tenemos que atacar sobre todo la primigesta, esa primera cesárea tenemos que atacar para tratar de disminuirlo, porque vean, la gran mayoría de las mujeres que murieron después de un nacimiento por cesárea. No por parto, ni por aborto, ni por otras causas, sino por cesárea. Y lo más triste de todo es que a pesar de tener un centro de atención con muchos recursos, con muchos médicos especialistas y subespecialistas, cuando llegó a la conclusión nuestro comité de mortalidad materna, se dio cuenta que casi la mitad de las muertes que ocurrieron en nuestro hospital eran previsibles. Previsibles porque el paciente pudo haber acudido más pronto a buscar servicio, previsible porque se le pudo haber dado una atención más inmediata, previsible porque se pudieron haber tomado medidas, pero cualquiera que haya sido la razón por la cual se retrasó la atención médica en estos pacientes, casi la mitad de estas muertes se podían haber evitado, y esto obviamente es un importante análisis y autocrítica. Y bueno, ya para cerrar, por el obvio del tiempo, ¿qué estrategias hemos implementado en este hospital de tercer nivel para reducir la mortalidad materna? Decíamos, nuestro hospital tiene una característica muy especial. A veces nos llegan muchos pacientes de primera vez, muy graves, muriéndose. Y me acuerdo incluso que hace muchos años, en alguna plática de mortalidad materna, un médico de otro hospital, esas muertes maternas las quitaba de su estadística. Decía que esas no contaban. La verdad es que todas las muertes maternas se deben registrar, y todas las muertes maternas, aunque la señora muera en la puerta del hospital, pues las tenemos que documentar. Y pues todos quisiéramos que la mortalidad materna fuera muy baja en nuestras instituciones, pero tenemos que registrar todos los casos. Les decía, si bien nuestra tasa de mortalidad es muy elevada porque vemos pacientes con lupus, con VIH, con cardiopatías, con leucemias, también es cierto que nuestro hospital es un hospital de 7 a 15 horas y otro de 15 a 7 del día siguiente. Laboratorio, personal, banco de sangre, lo que comentaba. Si las políticas de planificación familiar tuvieran la cobertura, también se platicaba mucho ayer, no habría tantas muertes maternas. Hemos tenido casos a veces de pacientes con hipertensión pulmonar severa, con recambio valvular, que tienen un embarazo exitoso y se les ofrece un método definitivo de planificación familiar y no aceptan, y al siguiente embarazo fallecen. Esas historias de terror las vivimos día a día, y a veces es difícil lograr quitar situaciones de machismo o de culturales del paciente, de no querer salvar su vida y evitar un riesgo, continuar embarazándose. Y bueno, ¿qué hemos hecho para mejorar y abatir la muerte materna en estos años? Hemos mejorado nuestros recursos. Teníamos muchas muertes por lupus, se fortaleció nuestro departamento de reumatología. Tenemos muchos pacientes nefrópatas, se trajo un nefrólogo y somos la única unidad a nivel nacional que tiene hemodiálisis para mujeres embarazadas. Es el único centro nacional que tiene hemodiálisis exclusivamente para mujeres embarazadas. Se reforzó también el departamento de hematología, se trajo un cardiólogo ecocardiografista porque trabajamos mucho con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que nos manda pacientes con cardiopatías muy graves e hipertensión pulmonar, y se contrató personal adscrito en todos los turnos, principalmente vespertinos y nocturnos. Esto, obviamente, como les decía, si no hay recursos, pues no hay resultados. Y estamos trabajando en la tasa de reducción de operaciones cesáreas utilizando la clasificación de Robson para tratar de
de realizar la mayor cantidad de cesáreas que se necesiten hacer, las que estén indicadas, pero tratar de evitar esa cesárea primaria. Otra cosa que también puede ser un motivo de mucha discusión y de mucho debate, pero que es una estrategia que nos ha funcionado definitivamente, es la interrupción temprana del embarazo en pacientes con patologías graves. Es muy complejo hablar de este tema, es muy difícil pedir a una paciente, pedir a una pareja o luchar contra paradigmas éticos y religiosos, hablar de la interrupción de un embarazo, pero cuando es una paciente que sabemos que de por medio le viene la vida si continúa con su embarazo, a veces es importante tomar estas decisiones. Otra cosa que vamos a hablar el sábado es la innovación en el manejo del acretismo placentario. Somos un centro nacional de referencia para atención de acretismo placentario y de cada 50 embarazos que atendemos en el INPER, uno es por acretismo placentario. Imagínense la frecuencia de casos que tenemos. Operamos una paciente con placenta acreta cada semana y obviamente estas pacientes, si no se atienden adecuadamente, se mueren. Y la otra cosa que hablaban los equipos de respuesta inmediata. Nuestros equipos de respuesta inmediata pues no están integrados en general por nadie y entonces lo que hemos hecho es que los jefes de departamento, los subdirectores y los cirujanos con más experiencia estamos disponibles las 24 horas del día a llamado, a radio, para ir a resolver las emergencias obstétricas. Y entonces ahí nos verán en sábado, en domingos, en días festivos operando pacientes, pero hemos atacado y hemos disminuido las muertes maternas. Y la otra cosa es, a final de cuentas, el manejo interinstitucional. Si es una paciente cardiópata muy grave, pues la vamos y la operamos al Instituto Nacional de Cardiología. Si es una paciente que tiene una patología neurológica muy grave, pues trabajamos en conjunto con estas instituciones y nos ha dado muy buenos resultados. Y bueno, les decía, 1 de cada 50 nacimientos en el INPER es por acretismo placentario. Los invito mañana sábado, vamos un poco a hablar del protocolo de manejo de acretismo placentario que hemos instaurado en nuestra institución y que nos ha dado muy buenos resultados. Muchas gracias.